es mi fiesta con Dios. Qué bendición es escucharles y recibir de nuestro Padre a través de sus vidas. Me conmuevo y me gozo mucho. Y me gozo más en saber que esto es solamente el inicio de la gloria prometida, porque a los que Dios conoció, los llamó hijos, y a los que llamó hijos los justificó, les hizo justicia, les quitó toda la naturaleza humana y los hace conformes a Jesús, y a los que justificó los glorificó. Y eso es lo que está, eso es tu futuro. Qué perspectiva, ¿no? Qué perspectiva para el que le cree a Dios. ¿Qué esperas? Ser glorificado por tu Padre. No porque Él te va a envanecer y te va a llenar de orgullo, todo lo contrario, porque Él va a manifestarse igualito como lo hizo con Jesús en la tierra. El Padre manifestándose en su Hijo, y eso es como los hijos somos glorificados cuando encuentras una cartera y en lugar de procesar el evento humanamente, te prestas a hacer justicia y llevar el mensaje de amor a una persona con actos de Dios. Eso es ser glorificados, ¿sí? Entonces vamos a seguir creciendo en esto, vamos a permitirle a nuestro Padre cumplir su justicia en nuestras vidas de manera completa. Y de eso se trata todo el trabajo que Dios está realizando en nosotros y con nosotros. Tienes que entender esas dos dimensiones. Estar ocupado, ocupada en buscar el reino de Dios y su justicia en ti, y luego participar en que esa justicia sea ministrada a las personas con las que Dios te permite interactuar. Porque conforme somos renovados, vamos quedando claros como Jesús lo está. Jesús clarísimo en esto que voy a mencionar cuando Él dice, nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Escuchaste? Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Entonces, en el desierto, cuando Jesús ve venir al diablo, ¿sí? Jesús lo procesa, Padre, me trajiste al diablo. ¿De qué se trata? Porque nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y Jesús vive lo que el Padre tenía preparado para que Él, en ese evento en el desierto, venciera al mundo a favor nuestro. ¿Te das cuenta? Entonces, para los hijos no hay un evento que sea un imprevisto, no hay casualidades, no hay accidentes, no hay todo eso que vive la humanidad y que la humanidad sí lo vive, porque vive en un vacío de protección, de vida, de todo. Pero para nosotros todo está previsto y todo está provisto por nuestro Padre. Y si aceptamos vivirlo, entonces vamos a andar en las obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Tu día es un día preparado por tu Padre. Si tú aceptas vivirlo,
vas a crecer, vas a vivir santificación, vas a ser una fuente de vida, un punto de acceso a Dios para las personas que te rodean. Como su hijo o su hija, tienes ya la investidura de una persona que ministra la verdad de Dios, la justicia de Dios. Para los que se quedaron así pensando que es un encuartelamiento, pues es una invitación que Dios está haciéndonos para que no solamente eh, vivamos nuestra transformación, sino entremos a funcionar como hijos en los roles, en lo que ahora somos. Y es algo importantísimo que ningún hijo de Dios debe de ignorar. Y la guianza ha sido que de manera local, y vamos a tener que ser guiados para los que no pueden estar de manera local, pues que sean incluidos de manera virtual. Pienso en Argentina, en Colombia, en fin, Ecuador, los otros países donde Dios está avanzando esto. Por favor, de ninguna manera ustedes en esos países se sientan ni solos ni excluidos. Son hijos, tienen derechos. Nosotros tenemos el privilegio de participar en la crianza que Dios está haciendo en toda su familia. Y con todo derecho, ustedes inclúyanse, participen, sean guiados, porque esto no es un favor, esto es un derecho de los hijos. Como lo es también una responsabilidad. Cuando tú vas creciendo en entender quién eres ahora en la familia divina, pues vas creciendo en la responsabilidad de vivir comunión. ¿Sí? Y esa es la responsabilidad de los hijos, vivir comunión, no de hacer cosas para Dios, sino de vivir que Él las haga desde tu corazón, que Él hable con las personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quiero nada más decir eso porque conforme Dios va guiando, estamos avanzando en ver que la familia divina participe en estos eventos que dan inicio a una etapa de crecimiento y madurez en los hijos de Dios y que permanece. Es una etapa donde entras y creces, no es un evento, sino es un ingreso. Es como cuando entras a la escuela, ¿no? Después de estar en tu casa haciendo el bebito y todo eso, ahora vete a la escuela y eso sigue. Y esta escuela es divina y es permanente, es 24/7 porque ocurre en tu corazón. Así que pendientes, ¿no? De cómo Dios te invita. Y a los que ya han participado en sus localidades, pues buscamos que ustedes estén activos en operar lo que ya recibieron, en ser fieles. Recuerden que Dios no invierte de balde. Lo que Él da es para que lo des. De gracia recibes, de gracia das. Y conforme te prestas a que esto ocurra, pues creces en la semejanza de Jesús. Bueno, demos gracias por lo que hoy va a ser servido en la mesa de Abba en tu corazón. ¿De acuerdo? Padre, una vez más, venimos como una familia amada, gozosa, consciente de tus bondades, de tus misericordias, de tu gracia, de tu fidelidad y de que eres amor para recibir de ti
el pan que tú sirves en tu mesa, el pan vivo, que es Jesús, expresado en verdad divina, que tú revelas a nuestro corazón por tu Espíritu. Gracias por alumbrar hoy los ojos de nuestro entendimiento y por activar tu fe en nuestros corazones para que podamos echar mano de la vida eterna y vernos dotados de ella para vivir comunión contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la perspectiva de Dios, quien importa eres tú. Esto es una verdad que tiene que romper en tu corazón esquemas racionales que te hacen verte como menos. Repito, Dios no va a crear o a producir en su crianza de sus hijos a personas egoístas, a personas prepotentes, a personas abusivas, a personas... No, eso no es divino. Dios va a producir en ti semejanza con Jesús. Y Él es manso, que quiere decir Él vive una guianza absoluta. Él no habla una palabra que no le sea dada. Él no levanta un dedo sin la guianza del Espíritu Santo. Eso es a donde vamos tú y yo, ¿sí? A poder vivir eso de manera perfecta, porque el que nos está habilitando es perfecto y es poderoso para perfeccionarnos a ti y a mí. Obviamente estamos claros en que su trabajo solamente puede ser llevado a cabo con nuestra participación individual, consciente y voluntaria. Entonces, si yo no me enfoco en vivir la obra de Dios en mí, pues no sucede. Y eso causa un estancamiento en el crecimiento de mi vida en la semejanza de Jesús. Y el problema de los estancamientos es que no son estáticos, ¿sí? No es que te quedes aquí donde llegaste y ahí estás estacionado por un rato. No, 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 eso nunca sucede. Lo que debes pensar es que es como un pantano, ¿no? O como la tormenta en la que estaba caminando Pedro. Si Dios te está llevando en su poder, tú vas bien hacia Jesús. Pero si le paras, te hundes. Porque eso es una de las grandes lecciones a los hijos, y en el proceso de hacernos hijos en semejanza a Jesús, tenemos que ser disciplinados. Y hoy vamos a entender la justicia de Dios hecha en nosotros por la disciplina divina. ¿De acuerdo? Vamos a entender eso, vamos a recibir esto. Y vamos a la escritura, porque todo está escrito ya, nadie tiene que inventar algo nuevo. De hecho, lo que está escrito es inagotable. Nadie le va a encontrar ni fondo ni fin, porque Dios puede de esas palabras escritas seguir abundando, revelando y creciendo su verdad en nosotros. Entonces, nunca, y parte de la renovación de tu entendimiento va a ser que Dios te limpie de ese concepto de ya me lo sé, ¿sí? Yo recuerdo en mi trayectoria muchas veces sentarme a escuchar a alguien y cuando mencionaba, vamos a la escritura, a esta porción, ya me lo sé. Y cerraba la puerta de inmediato, ¿no? Tanto a la persona como a Dios. Hoy
lo último que sucede en mi corazón es: ya me lo sé, sino es: Padre, ¿qué más vas a mostrarme de esta verdad tan hermosa que a lo mejor ya iniciaste en mí, pero tiene que ser llevada a la plenitud de Cristo? Sí, cada verdad llevada a la plenitud de Cristo en ti, para que opere a la perfección, porque de eso se trata. Sí, que todo lo que Dios escribe en tu corazón sea perfeccionado. Entonces, Hebreos capítulo 12, otra vez necesitamos conectarnos a cómo viene el Espíritu Santo armando todo para que lleguemos a esta verdad que está escrita aquí. Y la trayectoria en el libro de Hebreos es enorme, es preciosa, y la vamos a resumir así para que tú tengas cómo conectarte, ¿de acuerdo? Empieza el libro de Hebreos diciendo: en el pasado Dios nos habló por medio de profetas, por medio de otras personas, pero en el presente Dios nos habla por medio de su Hijo, Jesús. Y ese es tu presente y el mío. Sí, por eso hemos venido por el Espíritu Santo a entender que la Biblia es la Escritura. Contiene, registra lo que Dios, los pactos de Dios y el testimonio de Dios. Eso es el propósito de la Escritura, es que tenga los pactos, todo lo que Dios se ha comprometido a hacer, y contenga el testimonio de cómo Dios ha sido fiel, cómo se ha comportado, cómo cumple sus pactos. Pero eso que está escrito de ninguna manera es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta diferencia, pues obviamente va a causar choques en muchos de nosotros que tenemos ya esa asociación hecha, ¿no? Biblia, palabra de Dios, para ahora permitirle a Dios corregir eso en nosotros, en nuestro entendimiento. Biblia, escritura, divina, preciosa, merece nuestro absoluto respeto, pero palabra es Jesús. Sí, Él es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es la palabra que ahora reside en ti. Por eso Jesús dice: las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Y esto es como inicia el Espíritu Santo el libro de Hebreos. Dios ahora nos habla por su Hijo. ¿Sí? ¿Y de dónde te habla? En tu espíritu. ¿De acuerdo? Por eso Jesús en Juan 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y no escuchan la voz de extraños, huyen de ellos, y cuando les hablo me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces esto es importantísimo. Bueno, si siguiéramos hablando de todo lo que lleva el libro de Hebreos, pues tendríamos que estarnos aquí unos cuantos días. Pero vamos a caminar de esta verdad. Jesús es por medio de quien Dios va a hablar a cada uno de nosotros y nos presenta a Jesús en sus funciones hacia nosotros. ¿Sí? Establece que Jesús se invirtió para hacernos justicia y que Él es ahora el oficial supremo, el sumo sacerdote del ministerio de justicia, y que este ministerio es eterno, es perfecto, y sobre qué bases está establecido para que se efectúe un nuevo pacto que desplaza al viejo pacto. El viejo pacto era un pacto hecho por Dios en misericordia a los seres humanos, en su condición humana. Y era un pacto de regulación, era un pacto que era condicional a la obediencia por esfuerzo propio.
Sí, por eso está lleno de mandamientos y de preceptos y de estatutos que tienen que obedecerse y observarse, y de culto que hay que llevar a cabo y respetar. Y en el libro de Hebreos Dios hace clarísimo que eso fue un tiempo, una etapa caducada, ¿sí? Porque ahora hay acceso a un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es completamente diferente, y el Espíritu Santo lo describe así, dice que está construido, está establecido sobre mejores promesas, no sobre mejores mandamientos. ¿Sí? Ya no opera el nuevo pacto en base a tu obediencia con tu capacidad a reglas, a estatutos, a preceptos. Ahora este pacto opera en el poder que Dios tiene para transformarte a ti desde adentro y para darte participación en su naturaleza. Y Jesús es el oficial mayor, ¿sí? El que ministra este pacto, el que lo cumple en las vidas de quienes le creemos. Y entonces viene la conexión a nosotros. En el capítulo 10, el capítulo 11 de Hebreos, el Espíritu Santo ahí dice, bueno, todo eso está listo, todo lo que ya se describió, con todo el testimonio de cómo Dios ha cumplido, pero ahora te toca a ti vivir fe. Y la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces ahí queda establecido, ¿te das cuenta? Todo esto que Dios ha dado, si tú no vives fe, no va a funcionar en tu vida. Pero la fe no es algo que tú produces, es algo que Dios te da. ¿Te das cuenta? Entonces este pacto es tan perfecto que es un pacto que no tiene cómo fracasar, infalible, para quien recibe a Jesús. Correctamente hay que añadir, porque muchos hemos recibido a Jesús con filtros, con creencias inadecuadas, ¿no? Que limitan su trabajo en nosotros. Y Dios tiene que derribar esas barreras que hemos aceptado para poder que tú y yo podamos permitirle a Jesús cumplir sus funciones en tu vida de manera completa. Entonces, fe te es provista, en Romanos 10 el Espíritu Santo declara, la fe viene por oír a Dios hablarte. ¿Sí? Cada vez que Dios habla a tu corazón, Jesús dijo, las palabras que te hablo son espíritu y son vida. Entonces, si al oír a Dios yo elijo guardar su palabra, estoy ahora dotado del poder que la fe es para creerle a Dios, y es en ese estado de creerle comprometido a cumplir lo que me habla, que Él cumple su palabra en mi vida. Lo mismo en la tuya, ¿te das cuenta? Y entonces el Espíritu Santo se ocupa en Hebreos 11 de darnos un catálogo de personas que le han creído a Dios y cómo Dios ha sido fiel. Porque eso es fe, es la conexión a la fidelidad de Dios, al fiel. ¿Sí? Él va a cumplir, tú le crees y lo que Él prometió es realizado en tu vida. En ese estado de fe llegamos a Hebreos 12. Estamos introduciendo por cómo vamos a llegar a vivir el ser disciplinados. Y el primer asunto es en fe, ¿sí? En fe. Y por favor,
si ya la palabra disciplina te hizo cortocircuito, como me hacía a mí, ¿no? Porque yo fui criado en este concepto de que disciplina equivale a castigo, ¿no? Y que te voy a castigar por amor y si tú crees que yo soy duro, aguántate porque Dios es peor, ¿no? Esa es la escuela en la que yo fui criado. Entonces la palabra disciplina era, ni modo, aguántate, ¿no? Te va a tocar vara. Pero nada que ver. Y si le permites a Dios, Él va a hablarte verdad y traerte a el gozo que la fe produce, porque la fe obra por el amor. Esta es una ley, ¿sí? Que no puede ser quebrantada. La fe que Dios te da está basada en quién Él es. Él se compromete porque Él es amor. Y es en amor que Él hace su obra en ti y en mí. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo, en el amor no hay temor. Y si voy a vivir el ser disciplinado, no puedo vivirlo en miedo. Y ahorita que entiendas qué cosa es ser disciplinado, vas a ver la importancia de vivir amor. Entonces, donde quiera que tu corazón teme, pide justicia. Porque el tener temores es seguir en la injusticia de la condición humana. Y donde tu corazón tema, ven con tu padre y dile, Padre, hazme justicia, esto no eres tú, y yo ya no soy esclavo de temor, entonces santifícame, límpiame, busca justicia. ¿Estamos claros? No te aceptes en temor. Hay gente que dice, es que ya oí que si pido paciencia, estoy pidiendo pruebas y yo mejor no pido paciencia porque le tengo miedo a las pruebas. Imagínate, qué engaño te has tragado. Sí, como si Dios te fuera a dar porque te lo mereces, ¿no? Porque sufriste, ahora sí te doy, porque ya pagaste el precio, decimos algunos. El precio lo pagó Jesús, ¿qué nos pasa? Si el Espíritu Santo ha sido absolutamente claro, es por gracia y si es por gracia, no es por obras. Y advierte, ¿quieres por obras? Caes de la gracia. Escoge. ¿Quieres tener un trato con Dios por méritos? Aguas. Porque entonces sí, te toca tu merecido. Y eso quita el perdón de tus pecados y quita todo. ¿Sí? Entonces, no te vayas por allí. Gracia es Dios haciéndolo porque Él es amor. Bueno, con todo esto, entonces llegamos a Hebreos capítulo 12 y lo primero que el Espíritu Santo dice es esto, dice, por tanto, nosotros, tú personalízalo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de personas que han vivido fe y Dios les ha cumplido. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El asedio es un sitio, ¿no? Estar rodeados con la intención de invadirte. Eso es el asedio del pecado. Y eso así va a ser mientras estés en la tierra. El pecado va a estar tratando de invadirte, de dominarte, de enseñorearse de ti. Y tienes ahora que aprender a vivir en Dios, donde estás a salvo de todo eso. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué carrera es esa? El ser hechos conformes a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que no sigue esta instrucción, pues va a estar rebotando, con todo respeto. Si entendemos rebotar, ¿no? Chocas por acá, chocas por allá,
crees que creces, no creces, y entras en confusión, te desgastas, te deprimes, te frustras. No quieres vivir la guianza del Espíritu. Aquí está la guianza del Espíritu. Estas son instrucciones para vivir 24/7. Si despójate de todo peso. Es que ando muy cargado. ¿Qué haces cargado? Es que si usted supiera los problemas que yo tengo, bueno, precisamente no quieres que Dios tome tu carga, porque esa es otra instrucción. Echa sobre Jehová tu carga. Jesús dice, ven a mí y yo te haré descansar. La semana pasada hablamos del ministerio de justicia como una introducción. Hay mucho que permitirle a Dios enseñarnos sobre cada aspecto del ministerio de justicia. Uno de ellos es libertad de opresión. ¿Qué nos oprimen? Las cargas. ¿Sí? Y hay gente que hacemos cargas de cualquier cosita, ¿no? Tengo que cocinar, una carga. Tengo que llevar a los niños a la escuela, una carga. Porque viven ya. Es como me decía uno de mis abuelos, ¿no? Sobre el ladrillo que rompió la carreta, ¿no? O sea, ya estaba la carreta al máximo, ya no aguantaba más, le echan el otro ladrillo y ¡pum! Truena. No fue ese ladrillo lo que le rompió, es el cúmulo de carga que ya tenía puesto. Y algunos estamos allí, ¿no? Esa es nuestra vida. Andamos arrastrando unas cargas que traemos desde la infancia y andamos allí. Dios mío, ayúdame, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Bueno, amado hermano, hermana, Jesús es claro, ven a mí y yo te haré descansar. ¿Ya viniste para que Él te haga descansar o no? ¿Sí? Ya echaste sobre Jehová tu carga. Eso es una transferencia de responsabilidad. Y eso es fe. Fe es dejar que Dios se haga responsable. Aquí está mi vida. No le entregues, es que ya le entregué a Dios mi problema con fulano. Ya le entregué a Dios este problema económico. Ya le entregué a Dios aquella otra cosa. ¿Y tú por qué no te entregas? ¿Eh? Porque él lo que quiere es que tú te entregues para que Él pueda hacerse responsable de ti y cumplir su promesa en tu vida. Y nosotros queremos cambiarle, como decimos, cambiarle la jugada, ¿no? Y decirle, mira, si tú te encargas de esto, yo estoy bien. ¿Cómo que estás bien si no estás siendo hecho conforme a Jesús? Entonces, esto es la entrada a vivir la disciplina divina. ¿Sí? En base a todo lo que Dios ha hecho y el testimonio que está plasmado de su fidelidad con los que le creen, el Espíritu Santo dice, ahora te toca a ti. Ahora nos toca a todos, no hay excepción. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despójate de todo peso. No vas a vivir las disciplinas divinas si andas cargando lo que no te corresponde cargar. Y del pecado que nos asedia. Despójate del pecado. ¿Cómo? En arrepentimiento. ¿Está provisto o no el perdón? ¿Poquito o absoluto? ¿Te das cuenta entonces qué haces con pecado en ti? Y ojo, no es nada más los que has hecho, sino los que te han hecho. No cargues con pecado. Esto es muy importante. Si vive con una conciencia limpia delante de Dios y contigo mismo. Y todo lo que en ti necesita ser procesado en arrepentimiento, ven al Padre.
Dile lo que vas. El Espíritu Santo se va encargando de traerte a la conciencia de pecado. Él convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. Convencer de pecado es, lo hice, sí, es correcto, eso fue pecado. Me lo hicieron, sí, eso es pecado. Está bien, ya está, ya hay convicción de pecado. Justicia, Jesús pagó, ¿sí? Eso es la convicción de justicia. Entonces, ¿yo qué hago cargando esto que ya está pagado? Es que me la deben, ¿de veras? ¿Vas a rechazar el pago que Jesús es? Porque eso es lo que es traer pecado en tu conciencia. Y eso es terrible. Y deja que el Espíritu Santo te dé una caminadita por Hebreos capítulo 10. Anótalo. Camina eso con él. No te vayas para allá ahorita. Despójate de pecado. El juicio es recibir perdón. Si es Padre, Jesús murió, pagó. Yo vengo a que tú apliques eso y me selles con tu juicio. Este pecado, perdonado. Este pecado, perdonado. Este pecado, perdonado. ¿Sí? Entonces, esto es un 24/7. ¿Te das cuenta? Esto no es una pasadita así ligera de, sí está bien, ahora que me remuerda la conciencia y ya no la aguante yo, entonces voy con Dios. No, el hijo, la hija que está en ser hecho como Jesús, tenemos clarísimo, espérate, yo necesito dejar que Dios me santifique por completo. Bueno, y ahora sí, vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, enfocados, un enfoque único, un enfoque clarísimo, puestos los ojos en Jesús. Pero aquí está la clave de cómo tú te enfocas en Jesús, ¿sí? Porque el que se enfoca en Jesús para idolatrar a Jesús, por ejemplo, pues no está viviendo fe. Permíteme explicar. ¿Qué es idolatrar a Jesús? Idolatrar a Jesús es admirarlo, reverenciarlo y adorarlo humanamente, pero con un entendido de que Él es lo que tú nunca vas a hacer. ¿Sí? Eso es la adoración humana a sus dioses, al Dios que sea, puede ser a Jehová Dios, pero es una adoración que rinde un culto en pleitesía a un ser supremo desde tu condición inferior. ¿Sí? Y Jesús dijo claramente en Juan capítulo 4 que eso ya no. Él dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, van a ser hijos, ¿te das cuenta? Y lo van a adorar en espíritu, aquí adentro, ya no en templos y catedrales y esta cosa, y en verdad, la verdad de su adopción, la verdad de su redención, la verdad de quién son ahora. Y eso quiere decir la comunión que vivimos con Dios como hijos. Entonces, ¿cómo ves a Jesús? Puestos los ojos en Jesús, tiene que ser algo que es correcto, ¿sí? No puede ser esta visión humana de Jesús. Es que lo admiro, es que Él es mi héroe, es que Él es mi líder, es que... No, es la promesa. Jesús es la promesa que el Padre nos ha hecho a los hijos. Romanos 8.
Dice que Dios nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes es una palabra muy exigente, ¿sí? Quiere decir absolutamente idénticos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la única manera de poner los ojos en Jesús. Lo que tú eres, Jesús, está siendo realizado en mí. Todo lo que el Espíritu Santo me muestre de ti es para que yo sea hecho como tú eres. Pues 2 Corintios, capítulo 3, verso 18, donde nos habla también de poner los ojos en Jesús. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen que Él por el Espíritu Santo. ¿Ya está claro eso? Puestos los ojos en Jesús, de esa manera, el autor y consumador de la fe. Entonces, tú no tienes problemas de fe. Nadie tenemos problemas de fe. Porque eso sería acusar a Jesús, pues por lo menos de fallarnos, ¿no? Él es el autor, Él produce fe en ti y Él es el consumador, Él es el que cumple la promesa en ti. La fe se consuma en el cumplimiento de lo prometido. La fe solamente opera entre el pacto de cumplir y el cumplimiento. Ahí necesitas fe. Cuando ya se cumplió, ya no necesitas fe, ya está hecho. Estamos juntos. Bueno, ahora sí, eso es el preámbulo. Con eso puesto en tu corazón y obviamente deja que Dios te muestre. A ver, hijo, hija, hay que caminar estas cosas. Y para nosotros tenemos enormes ventajas, ¿no? Porque esto que Dios está hablando, pues el Espíritu Santo está comprometido a recordártelo. Y aparte de eso, tienes estos recursos grabados para que le permitas a Dios volverte a mencionar estas cosas vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que lo camines, ¿sí? Pero es en este estado que ahora vamos a brincarnos un poquito aquí. Y vamos al versículo 5. Bueno, quizá debamos de seguir leyendo, es mejor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ese gozo puesto delante de Jesús eres tú. ¿Lo sabes? O sea, Jesús no le dijo al Padre, mira, hijo, si vas a la cruz te doy otro 10% del reino. Él vino como dueño del reino. Entonces, ¿qué gozo? El gozo puesto delante de Jesús eres tú, hecho hijo, hecho hija, igualito a él. Ese es el gozo. Y por ese gozo sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no has resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y ya has olvidado la exhortación que como a hijo se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y azota, y esta palabra, por favor, deja que el Espíritu Santo te la ministre, no la recibas humanamente. Porque para ti, para mí, no hay castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús.
azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se te deja sin disciplina de la cual todos son participantes, entonces eres bastardo y no hijo. ¿Está bien de fuerte esto o quieres que te lo diga un poquito más recio? Entonces, vamos a ser hijos, ser hechos hijos. Y aquí el Espíritu Santo deja clarísimo, mira, si vas a crecer como hijo o hija de Dios, entonces el Padre, Abba, te va a disciplinar. ¿Sí? Ok, ya llegamos aquí. ¿Qué es una disciplina divina? A esta palabra disciplina se le conecta la palabra discípulo. ¿Sí? Discípulo es alguien que es disciplinado en el ámbito divino. Una disciplina divina, vamos a entenderlo en Jesús, ¿de acuerdo? Fuera de él no tenemos otro contexto y el Espíritu Santo no va a usar a nadie más para enseñarnos a ser hijos. Él es el Hijo perfecto, el Hijo absoluto. Entonces, ¿qué disciplinas vemos en Jesús? Pues las disciplinas de Jesús es ser, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. Serlo. Y serlo perfecto. Todo el tiempo. Y en Jesús lo podemos ver. El Espíritu Santo nos muestra a Jesús siendo amor, absolutamente. Nos muestra a Jesús siendo paz, absolutamente. Nos muestra a Jesús siendo justo, perfectamente. Siendo fiel, totalmente. ¿Lo ves? Él vive en disciplina. Disciplina quiere decir, no me muevo, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es disciplina. Nosotros venimos de ser camaleones, ¿no es cierto? O sea, de voltearnos para donde vaya el viento, donde esté la presión, te haces para acá, te haces para allá. Eso es la existencia humana. No hay ni siquiera un concepto de las disciplinas divinas. Un poquito lo que se acercaría a empezar a mostrarnos, pero muy poquito, sería, por ejemplo, lo que le pasa a una persona que entra a, a la milicia, ¿no? En su país, y dependiendo del país, cómo lo hacen soldado, ¿no? Pero en principio y de manera común, todas las personas que entran a una milicia, pues tienen que ser formados, así se usa la terminología, y empieza con destruir la manera en que piensan y hacerlos que piensan de una manera que es adecuada para un miembro de una fuerza militar. Y eso es a gritos y empujones y dolores y muchos, obviamente, los que no aceptan esa disciplina, pues se rajan, ¿no? Como decimos. Entonces, ese concepto de disciplina humana, descártalo. Por eso el Espíritu Santo dice fe. Esto es fe. Fe quiere decir tu Padre lo va a hacer realidad en ti. No te va a costar. No hay manera que repruebes. No hay manera que no des el ancho. ¿Sí? No hay manera que fracases.
porque todo lo que se requiere para disciplinarte, para perfeccionarte en la vida de las virtudes divinas, te va a ser dado por su divino poder. Segunda de Pedro capítulo 1. Todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, ¿te das cuenta? No hay por qué temer al proceso de ser disciplinados. Pero donde haya miedo, confróntalo, trayéndoselo a Abba y diciendo, Padre, mi corazón teme. Y es que hay que ser transparentes. Andar en la luz es no disfrazar nada. ¿Sí? Si tú hay cosas de Dios que te dan miedo, pues tráeselas, porque eso no está en su amor, en ti. Entonces, Padre, mi corazón tiene miedo. Vengo a que me ames, que tu amor eche fuera este miedo. ¿De acuerdo? Y en fe, que obra por amor, ahora, siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, te despojas de toda carga, todo peso, te despojas de todo pecado del que tienes conciencia y pones tus ojos en que Jesús se ha formado en ti. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús para que tú seas hecho igualito a Él. Corres con paciencia la carrera de ser hecho como Jesús. Y entonces vives el ministerio de Abba, que es disciplinarte en la vida eterna. Tú como hijo divino vas a ser hecho amor. ¿Sí? Una cosa es, Dios me ama, ya me di cuenta, qué bonito que Él me ama. Dios sí es amor, ya me convenció. Perfecto, esa es una etapa. Y eso es hermoso y qué bueno que tengas ese testimonio. Pero tu destino no es quedarte ahí siendo embudo de amor, ¿sí? Tu destino es ser amor. ¿Por qué? Porque vas a ser uno con Dios. Y ser uno con Dios no lo va a cambiar a Él. Él es amor, Él vive amor, Él manifiesta amor, Él piensa amor, todo lo que Él es funciona en amor. Entonces, ¿cómo voy yo a ser uno con Dios si yo no soy como Él es? Bueno, viene el trabajo de disciplinarme en esta parte de la vida eterna. Y obviamente Dios tiene que renovar nuestro entendimiento y mostrarnos verdad y comprobarnos hasta que empezamos a aceptar. Ves una situación y, Padre, tú eres amor, entonces yo también. ¿Cómo vas a amar aquí? ¿Te das cuenta? Ya no, ya tu raciocinio ya no va a operar de otra manera. Vas a estar en esa disciplina, la disciplina de amor, la disciplina de fidelidad. Eso es, la fe la vivimos porque Él es fiel. La disciplina de paciencia, la disciplina de gozo, que es dar, la disciplina de dominio propio, la disciplina de mansedumbre, la disciplina, etc. El trabajo de justicia que está comprometido a los hijos es un trabajo en el que Abba nos disciplina. Y esto es un tiempo de intimidad con Dios, ¿sí? Porque se trata de lo que vive tu corazón. Se trata de que se forje en ti la identidad de hijo. Y Jesús nos explica su identidad de hijo. ¿Sabes cómo la describe él? El Padre y yo somos uno. Yo soy lo que mi papá es.
Y eso es lo que está en el programa de Dios en su crianza para cada uno de nosotros. Entonces, hoy tú puedes, aquí está esta mesa, está servida, ¿sí? Tu padre obviamente está listo para proceder en avanzar, porque a lo mejor hoy te das cuenta, con razón, estoy viviendo o he vivido estas cosas, Dios me está disciplinando. Ahora, ¿qué es esto de los azotes? Azota a todo aquel que recibe por hijo. Bueno, pues repito otra vez, ¿no? Yo fui criado eh, literalmente con azotes físicos en base a un razonamiento humano de esta escritura y otras tantas. Pero, amada familia, tenemos que venir a la verdad de la justicia divina. La justicia divina se operó en Jesús. El castigo que tú y yo merecíamos lo sufrió Él. Por lo tanto, no puede volver a aplicarse si ya está pagado, ¿sí? Entonces, lo que no va a hacer Dios contigo es agarrarte a golpes. ¿Qué es esto entonces? Esto es la firmeza de Abba con sus hijos. En el trato inicial, en que Dios te está encauzando a venir a Él, a conocerle, a amarte, hay un nivel de tolerancia, vamos a decir, ¿no? Donde tú entras, yo lo veo como un embudo, ¿no? Es la misericordia. La misericordia es amplísima, ¿no? Ando allá hasta quién sabe dónde y allá Dios me llama, me invita a venir a Él. Pero conforme vengo a caminar en la vida divina, Jesús dice, el camino que conduce a la vida es estrecho. ¿Sí? Es estrecho. No hay aquí permisividad para que andemos todos sueltos por aquí, por allá, pensando a nuestra manera. Es que yo pienso esto y a mí no me parece, y como Dios es amor, pues Él aguanta todo y tiene margen para que yo haga de las mías. Eso no es disciplina. Entonces, en su amor, Dios va cerrando, estrechando las cosas, y cuando yo elijo querer salirme de ese margen, me golpeo. ¿Sí? Y Él lo sabe. Y, por ejemplo, Jesús le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón es una punza de fierro y tú estás queriendo agrederlo, y quien se va a destruir no es el fierro, eres tú. Entonces, en tu vida, en tu crecimiento con Dios, Él va a ir conduciéndote al camino estrecho. Esto es parte de crecer, ¿sí? Porque conforme si Él va a glorificarte como su hijo, entonces el testimonio de Dios, el nombre de Dios está adjunto a tu vida. ¿Te das cuenta? Y un hijo que no tiene cimiento, que no tiene disciplina para permanecer en quien es, para ser manso y humilde, ser guiado y no recibir todos las ofertas del diablo para que le des por tu lado, y puedes ver la disciplina en Jesús en el desierto, ¿cierto? O sea, correcto, lo puedes ver. En el desierto Él es disciplinado. No, Señor. No hay manera de que Él prospere
los intentos del enemigo por desviarlo de quien él es. Ahí estás viendo las disciplinas divinas en operación, en un hijo perfecto. Entonces lo mismo en tu vida y en la mía. Y yo entiendo que el Espíritu Santo está hablándonos hoy estas cosas porque estamos en ese proceso, los hijos. Y es importantísimo que haya claridad en nuestros corazones, ¿sí? Si tú dices, pero es que antes yo pues andaba todo suelto y Dios me amó y el diablo va a tratar de que eso se convierta en una mentira, de que eso es aceptable, de que eso está bien, que Dios está bien con que andes suelto. No, Él te amó donde estabas. Pero ser hecho como Jesús es, tiene que cortar esas cosas de tu vida. Eso es la santificación. Eso es el trabajo de criarte en la semejanza de Jesús. ¿Sí? Y es que tú le permitas a Él establecerte y perfeccionarte para que ya no andes como dice el Espíritu Santo en Efesios 4, como barco sin ancla, ¿no? Llevado por todo viento de doctrina de aquí para allá, las circunstancias te mueven, las emociones te siguen gobernando, y obviamente el diablo sigue jugando contigo porque para donde él le dé, tú también rebotas, ¿no? No, tenemos que ser disciplinados por el Padre. Es una obra de amor prometida, especificada en el pacto, escrito, y hoy, por el Espíritu Santo, pues somos introducidos, ¿sí? El hecho de que hoy se aclaren cosas en tu corazón no quiere decir que no has estado ya viviendo la disciplina de Abba. De hecho, esto seguramente en muchos casos va a traer luz y entendimiento para que puedas vivirla más correctamente. Hay un punto final para la mesa de hoy, para la introducción de hoy, es la siguiente. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Esa es la condición. Si ando en la carne, allá hay condenación. Pero si ando conforme al Espíritu, quiere decir en el pacto de ser hecho igual a Jesús, no hay condenación. Entonces, permite que Dios santifique en tu corazón todo razonamiento de condenación. Ejemplos de razonamientos de condenaciones, el karma, ¿no? Es que lo hice y pues lo tengo que pagar. Es que yo metí la pata y estas son las consecuencias y ni modo. Es que, y vienen eventos a tu vida donde dices, ¿y yo qué hice para merecer eso? ¿Te fijas dónde está el raciocinio? Está en un, uh, una estructura de condenación. Permítele a Dios remover eso de ti. La fe obra por amor. Entonces, en tus procesos de ser disciplinado, vive amor. Por ejemplo, en mi vida, Dios disciplinándome en vivir paciencia, ¿no? Por ejemplo, les he comentado que antes de venir a entenderme adoptado y la naturaleza divina, eso yo era una persona que heredé
ira y impaciencia y todas esas cosas. Y era natural, ¿no? ¡Pum! Hoy eso no opera en mí, pero no es un arte de magia de que, no, me desperté y ya eso no existía. Es la verdad, el proceso de verdad y esta obra de disciplina, donde las provocaciones no merman, crecen. Ojo, ¿sí? Pero lo que Dios hace en ti te equipa para vivir su paciencia contigo mismo, porque ahí empieza el trabajo de paciencia, es que vivas paciencia contigo. Dios tiene que erradicar de nosotros esa parte humana de estarnos maldiciendo y castigando y autoimponiendo condenación y regaños y una impaciencia, una frustración con uno mismo. Eso es una maldición. Y Él tiene que llevarte a vivir su paciencia. Si Él es paciente en mi proceso, ¿por qué yo no vivo esa misma paciencia en mi proceso, por ejemplo? Entonces es todo un esquema donde tiene que irse construyendo esta disciplina de esta virtud, ¿no? Hasta que esto empieza a volverse quien eres, ¿sí? Queda escrito. Y entonces ante situaciones que para un ser humano es absolutamente entendible que lo frustre y le cause ira o le cause depresión, le cause lo que le cause, para ti no, para ti es paciencia y no te cuesta, ¿sí? Las personas te pueden decir, ¿cómo le haces? Bien sencillo, la recibo. La fuente de la paciencia que vivimos es infinita, del amor que vivimos es infinito, de la paz que vivimos es infinita. ¿Te das cuenta? Y es la disciplina en esas virtudes que nos permite recibir eso infinito ante cualquier situación. Esa es la importancia de vivir la disciplina del Padre. Porque ahí se cumple la promesa. ¿Te das cuenta? Es, Padre, qué hermoso es que no importa lo que venga, tú vas a ser la fuente en mí para que yo sea tu hijo. Y cuando ese cimiento va quedando establecido y es comprobado día tras día, tras día, tras día, en toda situación, en toda circunstancia, ese hijo, esa hija, ya entendió y va a crecer hasta la perfección, porque es obra del Padre, hacerte perfecto. Esta es la promesa, segunda de Timoteo 3, para que el hombre de Dios sea perfecto. Efesios 4, hasta la estatura del varón perfecto. Efesios 3, que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué tal? Somos hijos, hijos divinos, herederos de Dios y coherederos con Jesús. Entonces esto, amada familia, es de primera importancia, ¿sí? Entenderte en el amor de Abba y Él diciendo, te recibí por hijo, te voy a disciplinar, ¿sí? Vamos a vivir este proceso.
porque no puedo serte infiel. Si no te disciplino, entonces es como que no te reconozco como mi hijo. Dejarte suelto, dejarte en desorden, dejarte que andes así por todos lados, eso habla mal de mí como tu padre. Eso sería yo fallar a mi palabra. Y eso no va a suceder. Bueno, si soporto la disciplina, versículo 7, Dios me trata como a hijo. ¿Qué tal? Padre, gracias. Crecer en la semejanza de Jesús no puede suceder sin que tú nos disciplines. Gracias por este compromiso que hoy pones frente a nosotros y nos invitas a vivir en fe. Gracias, Padre, porque no hay pretextos, no hay carencias, no hay desigualdad, no hay manera en que ninguno de nosotros fallemos, porque nada de esto ocurre en nuestra capacidad. Tú la provees. Y esto es el milagro que tú quieres mostrarle al mundo. Mira de dónde lo saqué. Por eso dice que lo vil, lo menospreciado, lo débil del mundo, lo que no era, es lo que Dios escogió para avergonzar a lo que el mundo cree que es, que puede, que tiene, que sabe. Así que hoy, Padre, nos invitas a entrar aquí en la conciencia de esta obra tuya en nosotros. Y nos indicas que para entrar aquí nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y enfoquemos a Jesús para ser hechos en su semejanza. Y allí vivamos paciencia. El proceso provisto por ti para estar bien con el transcurso de tiempo necesario para que se forme en nosotros las disciplinas de la vida eterna. Gracias, Padre, porque eres fiel y poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Hijos disciplinados, hermosos, fructíferos, bendecidores, glorificados por su Padre. Les amamos.